Crónicas de la Sirena, un podcast de historias, relatos y vivencias reales del personal de emergencias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de la Sirena. Como cada semana, ya saben, les traemos crónicas nuevas. Para mí, esta es una de las crónicas más especiales que hemos tenido aquí en el grupo, los que conformamos Crónicas de la Sirena, porque desde tu nicho, desde tu trinchera, has ayudado a impulsar lo que estamos haciendo ahorita, pero desde hace muchísimo tiempo. No voy a decir muchísimo porque van a decir, oye, ¿qué pasó? Estoy hablando del buen Rafa Durán. Espero que toda la gente que es del medio de ambulancias y de emergencias aquí en Puebla lo conocen perfectamente y en otros estados. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, Lalo, gracias por la invitación y qué gustazo estar aquí de este lado de la cámara ahora. Siempre me ha tocado verlos del otro lado, detrás de la cámara, ver lo que hacen, lo que construyen también en la sociedad con estos canales de comunicación, pero bueno, ahora estamos de este lado y con gusto. Fíjate que yo ahorita decía que desde tu trinchera has mostrado la otra cara también del paramédico. Tú también has pertenecido en todo esto, pero para que no lo platique yo y digan, ¿tú qué vas a decir eso? Mejor platícanos tú. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo fue que lo de la... Todo. Desde el inicio, si quieres, porque antes de que empecemos ya bien, vamos a enseñar... Bueno, vamos a dejar en las redes sociales la copia de tu libro, la copia del libro de Rafa, por si quieren así que entrar desde fondo, ahí lo pueden ver. Sí, el libro precisamente relata los principios que me tocaron vivir como fotógrafo de prensa, pero más allá de como fotógrafo de prensa, que se llama el libro Clave 11, Diario de un fotógrafo de nota roja, relata... Voy a hacer un paréntesis, Clave 11 para los de Cruz Roja es periodista. Entonces ya puedes continuar. Sí, retrata también esa parte humana, esa parte de infancia, de cómo me toca enfrentarme a lo que es la nota roja desde niño, cuando llegaban los gritones al barrio en la colonia Zaragoza, a anunciar el muerto del día y con el grito de conózcalo, llévelo, ahí está la foto. Y fue mi primer acercamiento a la nota roja. Yo no sabía que existía alguien que se dedicaba a hacer periodismo. No pensé que existiera esa palabra de periodista. Solo conocía yo la palabra periódico y es como me llego a encontrar ahí con la nota roja. Posteriormente me toca vivir una infancia en una situación de violencia que se vivía en el barrio, en la colonia, precisamente con los fines de semana, que es cuando se genera más violencia en muchas colonias por los excesos, ¿no? Y es como en algún momento deseo yo retratar esa realidad que me tocó vivir. Pasan los años y llego a los 17 años a ver cómo moría mi padre, porque yo ya andaba en situación de vagabundo profesional por todo el país. Y regreso a Puebla y alguien me cuelga una cámara fotográfica y a partir de ahí me convierto en fotógrafo de prensa. Cubriendo sociales, bodas, bautizos y comuniones, pero era algo que no me gustaba porque lo único que había ahí era dinero, cosa que yo quería retratar otra cosa que no precisamente deja dinero, pero sí era algo que me inquietaba hacer, y es cuando yo decido tomar la cámara y salí a retratar la nota roja. Empecé a tener un acercamiento por medio del periódico a las ambulancias, el tener que maravillarme por treparme a una ambulancia, por escuchar la sirena y por saber que yo iba allá arriba. Era impresionante. Ahora sí que ahorita ya estás bien empapado de esto, pero en ese momento que eres una persona ajena a las ambulancias, ¿cómo fue el sentimiento de ir a bordo de la ambulancia con la sirena y ir parando, el tráfico y todo eso? ¿Cómo fue eso? Descríbenos cómo fue ese sentimiento. Mira, el ir trepado en una ambulancia no lo imaginaba ni de niño. Aunque de niño mirabas una ambulancia y sabías que a bordo de ella iban superhéroes. Entonces imagínate, iba yo con los superhéroes. Y estaba yo joven prácticamente, tenía 17 años. Entonces a los 17 años saber que sí existen los superhéroes era muy emocionante. Aunque también eran cabrones esos superhéroes, ¿sí? Yo recuerdo en alguna ocasión quise tocar el horn, ¿sí? Y el pinche manazo de Marco Muñoz, ¿no? Saludos, Saludos a Marco Muñoz.
Y fueron como momentos así muy emocionantes. Tuve un accidente en ambulancia también. Espero ahorita nos platiques eso más a ratito. Ahorita... Bueno, me toca todas esas emociones, vivir la adrenalina de la sirena, de la ambulancia, del que te separen todos los carros, del que llegas y bajas corriendo con tu cámara para documentar el trabajo de los paramédicos. Entonces esa fue como que un gancho que me atrapó, y además no había fin de semana que no estuviera yo ahí. Llevaba yo mis sándwiches para la cena del fin de semana. Conocí las bases, conocí muchos paramédicos, y a partir de ahí se hizo como un estilo de vida también. Aparte, no sé si te haya llegado pasado, que estoy seguramente convencido que sí, que una vez que entraste fue como un vicio, estar todo guardia tras guardia tras guardia. Tan vicio es que te quedas a los días festivos, Navidades, Años Nuevos, no sé si te pasó. Sí, me tocó pasar varias Navidades ahí y salir incluso a media cena porque había el servicio el bueno. Me tocó dormir en el dormitorio ahí. Me tocó ser también de los divorciados que pasaban hasta semanas durmiendo en el dormitorio de La Roja. Entonces, me tocaron todas esas etapas también. Y fíjate que cuando te presenté, dije que todas las personas que están en el medio te conocen. Fíjate que ya te pasa como a todos, ¿no? De que pues ya las nuevas generaciones pues ya no nos conocen. Ya yo tengo 12 años en eso. Tú tienes, en este medio, ¿cuántos años tienes? 34 años. Pues imagínate, 34 años, y yo que tengo 12 y apenas tengo 5 años que me salí de La Roja. Voy a dar clases y ya ni me reconocen. Ya me reconocen por esto. Sí. Por el podcast. Pero de ahí en fuera lo viví con mi papá, lo viví con, muchas personas. Para ti, ¿qué es esas crónicas? Porque ahorita quiero que entremos a las crónicas. Yo creo que has de tener demasiadas crónicas para contarnos. Pero para ti, ¿qué es lo más importante que te dejó la Cruz Roja? La Cruz Roja, hay algo que le llaman, no recuerdo cómo le llaman en la Cruz Roja. Yo le llamo colectividad. ¿Sí? No sé si es hermandad, no sé si es algo así. Yo veía los grupos, incluso los veteranos, que en aquella época los que ahora ya son veteranos estaban chavos y se reían de los veteranos. Pero a mí me impactaba mucho el grado de colectividad que había, porque eran de comisión para cocinar para todos, se compartía todo. Y todo es todo. Es que se me vino a la cabeza ahorita eso de que dijiste de los que ahora son veteranos, en estos eran chavos. No, porque se reían de los veteranos que llegaban con su uniforme y con sus 25 corcholatas. Y ahora nosotros somos los veteranos. No, y es que aparte me puedo acordar de un meme el que dice: así como a mí me truena la rodilla, me duele la espalda, te va a pasar a ti. Sí, no, y nos pasó, ¿no? Fíjate que ahora sí, entrando a lo de la nota roja, dijiste que estabas de vagabundo del país. Más o menos, ¿a qué te refieres con eso de vagabundo del país? No, yo salgo de casa huyendo de alguna forma de la violencia que había en el barrio, porque en mi infancia, entre 8 y 12 años, me toca ver cómo 15 militares violan a una mujer indígena en la colonia, en la zona de la colonia Zaragoza. También me toca ver mucha violencia provocada por los militares, por el alcohol. Y lo último que yo deseo es quedar atrapado ahí en eso. ¿Sí? Mis amigos de primaria también ya estaban en el alcoholismo. Mis amigos de infancia ya se habían matado entre ellos. El que no apuñaló a uno, golpeó y mató a otro. El que no faltó el otro hermano que se vengó. Entonces era una violencia que tú veías el retrato de la primaria y decías: este ya mató a este se murió, quedó acá. Y yo decido huir y recorrer el país y conocerlo y reconocerlo también. Porque para mí era la oportunidad de darme cuenta que el mundo era más grande que el barrio donde yo me crié. Y ahí es cuando yo me salgo, y cuando regreso es cuando me encuentro con la cámara y cambia todo. Fíjate que aprovechando que ya estamos como entrados en la plática, fíjate que este podcast se llama Crónicas de la Sirena. Bueno, ya lo sabes. Y
y sabes el objetivo principal de este podcast y mi trabajo aquí es sacar de las crónicas. Dentro de ese recorrido del país, ¿hubo algo alguna crónica que nos puedas platicar ahorita de lo que tú viviste? O sea, viviste la violencia del barrio, pero no sé, ¿qué fue lo que te tocó vivir fuera del barrio? En ese entonces que tú estabas fuera. Mira, me tocó vivir como muchas cosas que tienen relación con la calle. Yo por eso me considero calle, por eso el trabajo que hago es de calle, por eso el compromiso que yo tengo de alguna manera social también es con la calle y sus habitantes. No son espacios cerrados, no es algún lugar en especial. O sea, esa parte me queda claro. Soy calle, seguiré siendo calle y creo que no conozco otra cosa más que la calle. La calle me enseñó a mirar a los ojos a la gente. La calle me enseñó a cuidarme de la gente mala que yo consideraba en algún momento. La calle me enseñó también a tomarme de la mano con quien soñaba similar a mí. Entonces eso me enseña la calle. Después me encontré con otras situaciones y otros casos que me pudieron haber ayudado a hacer mejor calle. Por ejemplo, en algún momento se me murió una persona de edad avanzada en los brazos. Era un reparador de calzado y yo no supe hacer nada, ¿no? A raíz de eso fue que... Quizás después también veía yo la necesidad de tomar 6 acciones al menos, ¿no? Y es que fíjense que yo siempre he dicho que eso, aunque sea el simple hecho de saber activar una ambulancia, salva vidas. Créanlo, digan que es una tontería, pero la verdad es que es cierto. Bueno, desde mi punto de vista. Habrá gente que diga que no, como siempre. Habrá alguien que va a estar de acuerdo y alguien que no. Pero ya sabemos cómo van las cosas. Sí, con el paso del tiempo estuvimos en un proyecto internacional de WordPress, artículo 19, como capacitadores para dar talleres de protección y supervivencia a periodistas en zonas de riesgo. Y es ahí donde yo tengo un contacto ya más directo con dar un RCP, las 6 acciones. Estuvimos en el CENCAD ahí capacitándonos y dije, ¿por qué no lo hice antes, no? Y vamos a hacer como un paréntesis, el CENCAD es el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento, para la gente que no lo sepa. Pero bueno, ¿alguna otra vivencia que te haya tocado fuerte fuera de aquí, de Puebla, cuando fuiste a hacer ese recorrido por el país? No, yo creo que no era, eran muchas, porque yo vengo de un barrio violento, entonces todo ya se me había normalizado. El que me robaran, el que me asaltaran o ese tipo de cosas, de tener que defenderte a golpes en la calle, porque así era en esos tiempos. Pero para mí era normal. Entonces, a lo mejor para alguien que no venía de mi barrio, pues sí era anormal y a lo mejor hasta emocionante aventarte ahí unas patadas en los tiempos en que te sentías Bruce Lee, ¿no? Y hace rato que estábamos platicando en la previa, tenías un tema que yo te dije, por favor, ya no me cuentes más. Quiero que lo platiques en las cámaras, que fue lo que viviste en Juárez. Si nos puedes platicar un poco más de eso para que la gente también lo pueda escuchar. Sí. Yo en algún momento tomo la decisión de documentar la violencia en mi país, porque era lo que me inquietaba desde niño. Yo soñaba con un mundo mejor, pero también soñaba con denunciar todo eso que estaba pasando. Y que se criminalizaba a la gente pobre, pero no al Estado. Se criminalizaba a los del barrio, pero no a algunos otros sectores de la sociedad. Ahora ya la violencia alcanzó a todos, entonces ya nos preocupa, ya hay indignados, ya hay gente que está preocupada, porque ya anteriormente nada más eran los pobres y solo los pobres los que adornaban la nota roja del día, ¿sí? Pero realmente a mí es lo que me lleva, y el compromiso de querer contar la historia que me tocó vivir. Y en una de esas nosotros teníamos que cuidar a nuestras hermanas de que no fueran abusadas, porque eran empleadas de mostrador, porque eran estudiantas, y nos organizábamos desde niño para poder defender en el barrio a nuestras hermanas, que llegaran a salvo a sus casas. Y como parte de eso me toca cubrir lo que es las muertas de Juárez, que así se le comenzó a llamar al fenómeno del feminicidio. Aún no se manejaba la palabra feminicidio, pero es cuando voy por voluntad a documentar eso que estaba pasando en Ciudad Juárez.
en Lomas de Poleo, recorro todas esas colonias, todas esas colonias cercanas a La Maquila. Fíjate que, o sea, yo, la verdad, yo me conozco la historia de las muertes de Juárez porque lo leí, pero hay personas que escuchan este podcast que son, pues ahora sí que si yo me considero, bueno, ya ahorita ya no me considero joven, pero hay gente muy joven que escucha este podcast. ¿Qué les puedes platicar así súper, si quieres resumido? ¿Qué eran las muertes de Juárez? ¿Cómo fue ese fenómeno? Sí, las muertes de Juárez, llegó un momento en que comenzaron a aparecer cadáveres de mujeres que tenían relación con las maquilas. Eran mujeres trabajadoras que fueron apareciendo, pero cada vez eran más. Entonces se le denominó socialmente las muertes de Juárez. Posteriormente ya aparece la palabra feminicidios y sigue creciendo eso. Seguimos viviendo en un México feminicida, que eso es una realidad. Y bueno, todo comenzó desde las muertes de Juárez. No quiere decir que ahí empezaron a matar mujeres. Desde antes ya eran asesinadas, violadas y masacradas, pero no como a escala, como cuando empezó en Ciudad Juárez. Y ahorita que hablas de ese fenómeno, es algo que quiero tocar porque no voy a decir nombres por ese fenómeno que tanto familia mía dice como de no, son formas. No quiero meter más porque yo prometí no meterme en temas políticos ni controversias fuertes, pero hasta mi mamá decía lo mismo, pero hasta que me tocó vivirlo apenas con una persona cercana, fue cuando ya se lograron sensibilizar, que es un tema que está pasando muy seguido acá, y qué lástima que hasta que nos tocó vivirlo cerca fue que entendieron. Sí, esa es una tristeza, Lalo, porque sigue creciendo el monstruo, sigue habiendo silencio, mucha gente, y hasta que no les toca, no salen a levantar la voz, no salen. Pero tampoco hemos sido capaces como sociedad de construir otra sociedad. Tampoco hemos sido capaces de dibujar otros caminos con las juventudes, con los niños. Nosotros estamos construyendo un espacio donde trabajamos con infancias. ¿Para qué? Pues para que mañana tus hijos y tus nietos no tengan miedo, tus hijas, salir a las calles. Y el día que salgan tus hijas o tus nietas, se encuentren con gente que hace música, se encuentren con gente que sabe poesía, que se encuentre con gente que tenga un corazón solidario también y libre también de tanta violencia, pero es muy difícil que podamos cambiar. Así como vamos viendo, nosotros que estamos en el círculo donde sí se ven los números de cerca. Sí, porque estamos suena el servicio y ya te estás enterando antes de que se entere cualquier medio, de que ya hay una muerta, de que hay un muerto. Entonces, así como estamos viendo, esto no para. Fíjate que ahorita que se me vino a la cabeza una pregunta que te quería hacer. Ahorita se me acaba de prender el foco. A mí lo que yo nunca estuve de acuerdo en lo que hacía en la ambulancia era de que, espero que me la puedas contestar, si no, no hay problema. Ahí, si normalmente, mira, hasta me siento mal preguntándolo, pero a mí a veces me tocaban baleados, con tiros de gracia, verlos, y pasaban días después de atenderlos y no salía en ningún lado. No sé si había alguien que prohibiera que esas noticias salieran a la luz. Hay medios que sí tienen convenios con el Estado que sí de alguna manera reciben alguna línea porque pues, no aparezca tanta violencia, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué van a decir de nuestro sistema de seguridad? Pero ahora ya hay otros canales de comunicación y no precisamente los medios tradicionales que sí salen, tú te metes y aparece hasta lo que no. Pero anteriormente sí sucedía que no todos cubrían. Estamos hablando en una Puebla donde pues apenas si llega un fotógrafo de nota roja. Y ahorita que digo otra cosa que se me vino a la cabeza, me puedo imaginar en los gobiernos de antes, por ejemplo, estabas mencionando lo de Juárez, el fenómeno de Juárez. Imagínate que existían las redes sociales en esa época. Yo creo que hubiera sido algo todavía más sonado, le hubieran metido más tensión. No sé, a lo mejor estoy divagando, pero no sé tú qué piensas de eso. Creo que ahí han ayudado mucho las redes sociales, porque anteriormente nada más se quedaba en los archivos de los medios y en decisión de los medios si se publicaba o no se publicaba bajo algún convenio ahí con alguna negociación con
con quien gobierna. Pero sí, ahora creo que las redes sociales están haciendo lo que muchos medios de comunicación no pudieron hacer. Tan es así que gran parte de los medios están en crisis. Están en una crisis de credibilidad y económica. Pero también creo que no han sabido reconocer sus culpas. No, y yo creo que ni querrán. Pero fíjate que quiero darle como ya un giro ya a esta entrevista, esta plática. Hay mucha gente, digo, que como yo soy, no sé, creo que soy millennial, o soy generación Z. Soy millennial. Hay los generación Z, ¿cuáles son? La generación Z son los que están entre la generación X y tú. ¿Cuál es la generación X? Bueno. La que nacimos del 73 al 80. Ah, ok. Bueno, espero que salga eso, toma. Pero la gente, hay muchos chavitos que digo que se avientan este podcast y van a estar diciendo que ¿qué es la nota roja? O sea, ¿nos puedes explicar qué es la nota roja? Claro, mira, la nota roja es el periodismo policial, lo que llaman en otros países. Es el periodismo de los pobres, lo que llaman en otros círculos. Es donde sale todo lo del registro de violencia que sucede en alguna entidad. Entonces son las páginas sangrientas de los periódicos diarios. Y fíjate, ahorita otra vez se me prendió el foquito y estoy seguro que esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta que... Perdón, antes. Pero también, para mí, creo que es el único canal de comunicación que durante muchos años tenían la gente pobre, la gente barrial, la gente de donde yo vengo. Porque a mucha gente le daba miedo ver esas noticias, o incluso había gente que le llegaba a dar asco. Pero ahí es donde la gente de los barrios se encontraba porque no había redes sociales. Ahí es donde sabían si mataron a don Pedrito, o si habían violado a Juanita, o si habían atropellado a don Pedro. Entonces también era un canal de comunicación que muchos no entendían. Pues como arrancaste la plática, eso de vengan a ver aquí al baleado. Efectivamente, ahí nos encontrábamos. Que eso sí, no. Era el único lugar en la historia que tenían los pobres, la nota roja. Jamás iban a salir en la portada de la página de sociales. Jamás iban a salir en otro lado más que en la nota roja. Qué crudo está eso, la verdad. No lo había pensado. Sí, esa me parece que me gustaría que la gente joven entendiera esa parte, porque muchos se asquearon de nuestra historia, porque decían, ¿cómo es posible que puedan publicar eso? Hasta la fecha hay muchos familiares de desaparecidos y desaparecidas que ante el silencio de las autoridades no les queda otra que buscar en la nota roja, a ver a sus familiares, a ver si aparecen, aunque sean muertos, pero que aparezcan, porque no hay nada más doloroso que tener un hijo desaparecido. Entonces esa es una parte que sí me parecía importante, porque nosotros llegábamos en la ambulancia o en la moto a cubrir la nota roja y parecía que nosotros éramos los responsables de los crímenes, porque nos hacían sentir como como si fuéramos nosotros los criminales, cuando solo estábamos registrando y cumpliendo esa parte de la historia de nuestro México herido. Fíjate que nunca lo había pensado. Hasta sentí como un escalofrío, sentí muy feo el arte que dijiste eso. Se me vino a la cabeza de que pues es real eso, de que es la única manera en la que ellos podían ver todo lo que pasaba en el país. Sí, hubo casos donde llegaban y decían, oiga, usted retrató a mi hijo cuando lo mataron. Y pues tú ya sabías que iba a pasar algo, porque además nosotros como onces, como fotógrafos de nota roja de violencia, somos, nunca hemos sido invitados. Nunca hemos sido invitados ni somos bien recibidos, ni nos están esperando. Entonces, aquí tengo 5 puntos, tengo 2 puntos acá, el tabique desviado, los dedos cosidos, pues porque era parte de todo eso. Pero sí, ahí todavía hay gente que te dice, oye, tú tomaste a mi hijo cuando lo mataron. Y es que queremos ver si nos puedes vender unas fotos. No, venderlas no, o sea, pero ¿qué pasa? O sea, ¿como para qué? ¿No? Me decían, es que queremos ver si murió en paz. Queremos ver si murió con los ojos cerrados.
con los ojos abiertos. Entonces pasaban cosas así que no imaginaba yo. No, ya me puedo imaginar qué pasaba por tu cabeza y quiero pensar que, por ejemplo, en tu corazón sentías como un piquete de ¿cómo me está pidiendo esto? Me lo está pidiendo que se lo venda. Sí, yo creo que me fue muy familiar la nota roja. Creo que por eso me quedé ahí. Creo que por eso también durante muchos años me tragué el dolor también de mucha gente. El ver y retratar a amigos de infancia, detenidos, muertos. eh, eh, y en algún momento de la vida, en la noche, a solas cuestionarme qué estaba yo haciendo. Y en esas de cuestionarte qué estaba haciendo, ¿cómo fue que pasó por tu cabeza eso de combinar lo de la nota roja con la cruz roja? Porque yo te lo puedo decir que a lo mejor no eres como tal que estás bien metido en la cruz roja de que te metiste a formar generaciones. O sea, como lo decía desde el principio, tú en tu trinchera, pero yo te lo puedo decir que eres muy reconocido por todas las personas de Cruz Roja. Bueno, no todas las personas, porque digo que ya ni a mí ya me conocen, que yo soy de apenas. Pero ¿cómo le hiciste para asociarlo? ¿Cómo dijiste, voy a estar aquí en la Cruz Roja tantos días, me voy a quedar aquí, hice una hermandad, hice amigos de aquí de Cruz Roja? Sí, hice amigos y pasé momentos muy increíbles y conservo muchas personas queridas también. La llegada de la Cruz Roja fue porque se estilaba en Ciudad de México que había una ambulancia para los 11, para los fotógrafos de nota roja, la R11. Entonces, cuando llega a Puebla, ya un manejo más de la nota roja, yo me acerco a la Cruz Roja y pido permiso ya como fotógrafo de prensa, pero que además era por conveniencia también, de que te permitían en aquellos años ir a bordo de la ambulancia. Y pues qué emoción, ¿no? Qué chingón, y conocer las claves, aprenderte las claves, el ir ahí viendo cómo se veían las luces de la ambulancia. Y ahí es como llego yo ahí y aprendo a usar los radios, a escuchar, ya tenía yo mi radio, tenía yo mi casco Reynoso, tenía mi radio, ya es su 411 con la antenita amarilla. El irte a casa con el radio y andar faroleando, porque también aprendes a farolear. Era muy chingón farolear. ¿Sí? No solo como periodista, sino como periodista de nota roja también era uno muy farol. Entonces andabas ya salió, pasó esto, y veías y escuchabas el movimiento en la radio, dependiendo de la frecuencia que te treparas, porque había varias. No solo de la Cruz, había en aquellos tiempos de otras corporaciones, y aprenderte las claves de todos. Ahí es como yo llego a la roja, y como creo yo un sistema de trabajo de ley, viernes, sábado y domingo mis guardias, y entre semana más o menos pendiente. Creaba yo secciones en los periódicos, por ejemplo, en La Opinión, Diario de la Mañana, que había uno de sucesos de fin de semana. Entonces le daba yo 2 páginas completas a los accidentes, a todo lo que hacían los paramédicos. Entonces yo manejaba y coordinaba ese espacio. En la prensa también era muy importante la nota roja, porque es parte del perfil de la nota roja. Y los últimos años también, con el periódico en el que trabajé, que también estaba yo en ese tiempo coordinando el departamento de fotografía de ese periódico especializado en nota roja. Pues espero que para toda la gente que nos está escuchando esta introducción haya sido buenísima, provechosa, porque yo estoy seguro que sí, no tengo dudas. Pero fíjate que ahora sí ya quiero entrar de lleno a las crónicas de Rafa Durán. ¿Alguna vez te ha tocado, bueno, estoy seguro que sí, pero te ha tocado algún servicio que tú, desde el momento que tú, no sé, me puedo imaginar, a mí me tocó verlo, decir cómo es posible que esto haya pasado con esta persona, y tú decir cómo es posible que esto le haya pasado a una persona? ¿Hay alguno que te acuerdes ahorita que me puedas platicar? Mira, hay hay varios. Hay uno que me impresiona mucho. Platícanos todas. Que viene en el libro incluso, que sueltan un servicio en la 35 Poniente.
35, entre 35 y 37 y la 11 Sur. Uh-huh. Llegamos y era un electrocutado. Y uno como periodista llegas rápido y llegas lo más pronto que puedas, porque llega un momento en que ya no te dejan trabajar las autoridades policiales. Los paramédicos, pues sí, hay una sincronía ahí en las labores, donde con la mirada nos estamos diciendo todo, nos estamos pidiendo todo, incluso dame chance la foto o jálate para allá. Entonces siempre me sentí muy cuidado por los paramédicos. Me sentí protegido también porque me sentía yo parte del equipo y yo sentía que yo también era parte del equipo de ellos. ¿Por qué? Porque pasamos navidades, pasamos muchas cosas ahí. Entonces este servicio me llama la atención porque queda hasta arriba. Estaba entre el cable de la luz, eran 3 pisos. El cable del poste de la luz. Y el tipo estaba con un de esos como tubo para pintar, una extensión tubular. Y cae electrocutado, pero cae encima de unas varillas y queda en forma de cruz. Y llegamos y dices, ay, cabrón, o sea, ¿ya te diste cuenta la cruz? Sí, pero no es todo, diría López Díaz, ¿no? Pero eso no es todo, cabrón. ¿Ya te diste cuenta lo que hay en el tercer piso? Se hacen trabajos, limpias, brujería y hechizos. Pero eso no es todo. En el segundo piso había un gato negro en la ventana. Pero eso no es todo. En el primer piso había un negocio de ataúdes. Hasta la fecha está ahí. Entonces era como, ¿cómo es posible tantos mensajes ahí? Pero eso no es todo. Enfrente está el Panteón Municipal. Entonces decíamos, no, pero eso no es todo, que era un viernes 13. Entonces juntamos así y decíamos, ¿cómo es posible que se hayan enlazado todos estos mensajes de muerte, ¿no? Mensajes subliminales. Mensajes negros, ocultos, ¿no? Entonces era como que ver ese tipo de coberturas de cómo fue que pasó, ¿no? Y ahorita que dijiste, hay muchas, o sea, digo que no supe, como le decía yo al principio, no sabía cómo hacer estas preguntas, cómo sacar todas estas, pero si nos puedes platicar, porque 34 años de Nota Roja, todo lo que has visto, yo creo que tú has visto más accidentes que yo, y yo creo que muchísimos paramédicos, algo así, platícanos mucho para que la gente pues se puede escuchar todas estas historias, que para mí, bueno, yo estoy encantado de estar aquí 3 horas escuchando las historias. No, yo sin bronca también. Historias de paramédicos, bueno, de paramédicos no tanto, o sea, de Nota Roja. Que las que quieras. Creo que los casos, vamos a hablar de unos dolorosos y al rato echamos algo más light. Que creo que el caso más doloroso son 2, pero en especial uno, que es hablando de feminicidios y hablando de ese tipo de muertes. Y de la injusticia y de lo injusto que es a veces la indignación. Aparece una niña en un canal de aguas negras en Cuautlancingo de 1 año de edad, de 1 año y medio de edad, golpeada, violada y asesinada. Entonces fue impactante porque estaba en un charco, en un canal de aguas negras y encima una llanta. Y solo salió en la Nota Roja, fue un número más, no hubo una sociedad indignada porque no tenía un estatus pues un estatus social. A la semana aparece muerta la hija de una catedrática y se arma un escándalo social, una movilización muy grande, hasta creo que vino Laura en América y eso como que me impactó y me pegó mucho, como hay muertas que valen más que otras. Entonces eso es como algo que me pegó. Y otra de las coberturas que me dolió mucho y que fue creo que en 34 años, la cobertura donde vi más más periodistas llorando por lo que estaban viendo sus ojos, fue la tragedia de San Martín Texmelucan, que fue una explosión gigante, producto de la toma clandestina de combustible. Y se incendian las calles de la ciudad, se incendian varias casas, hubo varios muertos. Nosotros llegamos lo más rápido que pudimos
Y el llegar y meterte todavía a las casas y ver cómo estaba el padre hubo una familia como de 6 o 9 miembros. Estaba el padre abrazando al bebé y así quedaron calcinados. Estaba la hermanita abrazando a su otro hermanito y así quedaron calcinados. Entrar y ver cómo estaba todavía el humo saliendo de los cuerpos. Fue para mí uno de los casos más dolorosos, que yo no entendía qué estaba pasando. Solo entendía yo que estaba yo sufriendo mucho. Salgo llorando y me encuentro a otro compañero fotógrafo afuera, hincado frente a mí y diciendo, no pude ayudar, dice, todavía me estaban gritando. Entonces ese caso de verme, de sentirme como me sentía, de ver que todos los demás compañeros estaban tirados en el piso, llorando, periodistas que tampoco se imaginaron lo que iban a encontrar. Entonces creo que son 2 casos que a mí me impactan mucho, que me duelen mucho y que también me hicieron cuestionarme mucho también. ¿Sí? A mí creo que ese tipo de servicios a mí me han hecho cuestionar sobre el ejercicio periodístico, me han hecho cuestionar también como sociedad qué estamos haciendo. Nos hemos dado cuenta que le hemos fallado a las nuevas generaciones. Por eso ahora que trabajo con niños, lo primero que hago es pedirles perdón. Perdón porque soy parte de esa generación que les ha dejado este país lleno de corrupción. Perdón porque soy parte de esa generación que les ha dejado este país lleno de violencia. Porque sí te cuestionan mucho cuando estás ahí. Y si tú lo ves solamente como un fotógrafo de prensa, puedes parecerte impactante, o puedes pensar en una gran foto, o puedes pensar incluso en un premio periodístico. Pero yo iba más allá, porque yo era parte de esa sociedad de las que solo tenían lugar en las páginas de la Nota Roja. Por eso me cuestionaba y por eso trataba yo de hacer el periodismo que venía yo haciendo. Por eso ahora hago lo que hago, porque creo que aún hay mucho por hacer. Ahorita que dijiste esos servicios, quiero suavizar un poquito ahorita esto. A lo mejor lo estoy guiando mal, pero pues es como mi método de defensa. Alguna vez tocó algo chistoso, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Que en este medio lo que te parece chistoso en ese momento no fue chistoso. ¿O sí? Bueno, sí, pero por ejemplo, digo, yo he platicado en las temporadas anteriores de que pues ahorita ya me da mucha risa de cómo en su momento me compré mis botas nuevas y en la primera guardia, el primer servicio, un borrachito me las vomitó. Entonces, en ese momento no fue chistoso. Para mí fue como de, ya me las vomitaron. Pero ahorita ya me acuerdo de como de me acaban de vomitar mis botas. O sea, sí, hubo casos en que... vamos a ver. Este no es chistoso, pero bueno, estábamos haciendo guardia, no sé si lo contó Bianchini. Estábamos en base 1 y anteriormente el Boulevard Atlisco venías de circuito y se acababa en Boulevard Atlisco y ya era voladero. No estaban en la Walmart. Entonces, pasan unos tipos alcoholizados y nos gritan, ¡curen el culo a su madre! Y arrancan y se van y todo eso. Y pues nosotros pues acostumbrados a que gritara a la gente, ¿no? 5 minutos después sueltan un 27 Alfa, una volcadura, Federal Atlisco y el circuito, y resulta que eran ellos. Y fueron rescatados por los paramédicos a los que minutos antes les habían echado la grosería. Y sí tenían unos ahí medio... en algún momento llegamos a una cobertura de un muerto por atropellamiento o choque, no recuerdo bien, en la autopista en el kilómetro 125, para no decir la fábrica de pan. Kilómetro 125 de la Puebla Orizaba. Llegamos y tomas distancia siempre por familiares, vas checando si hay otros familiares, qué tan segura es la cobertura. Con los paramédicos, si preguntas si no hay bronca, resulta que todo tranquilo.
Llegamos y empezamos a retratar el cuerpo y esperar que llegue al Ministerio Público y en eso baja una mujer de un taxi. Nosotros estábamos ahí con las cámaras, nos distanciamos un poquito porque bajó, frenó el carro, bajó, azotó la puerta y empieza a gritar: ¡No! 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 Y nosotros ahí con el escalofrío y el respeto, la distancia y todo eso. Y se va acercando y ya nosotros preparando la cámara para hacer la foto. Y sigue gritando, ¿no? Pero así fuerte, ¿no? ¡No! ¡No! Y se va acercando y ve el cuerpo y dice: ¡ah, chinga, no es! Entonces, no sé cómo fue que le avisaron, pero llegó un momento en que se dio cuenta que no habían muerto, que le habían dicho. Aparte, me puedo imaginar esa escena de... bueno, adiós. No, pero además fue así de: ¡ah, chinga, no es! O sea, con esas palabras. Así de... va, chinga, no es. Adiós. No, sí, y ya se fue. ¿Alguna vez, ahorita que dijiste eso, me estaba imaginando eso de que pues hay que tener cuidado con la familia? ¿Alguna vez seguramente te ha haber pasado que te han querido linchar, te han querido... Bueno, ya me dijiste que tienes puntos, el tabique y todo eso. ¿Cómo Sí, fueron esas crónicas? Yo era guapo, así, más o menos como Toño Diana, decía el buen amigo Armando. Bueno, me tocaron varias. En algunos fue... Porque también hacíamos... En el periodismo del ochentero, noventero, hacíamos guardia no solo en ambulancia. Recorríamos ministerios públicos también para retratar detenidos. La nota roja eran heridos y accidentes, pero también eran detenidos, delincuentes. Y también eran casos que se perdían en la medianoche. Entonces, hacíamos recorrido en lo que... lo que los chavos ahora pueden llamar como tables, ¿sí? No los sé, cabarets. En aquel tiempo eran los cabarets tenía el llamado de los puteros, ¿no? Pero era también recorridos en esas zonas. Entonces esa parte también era como muy, muy obligada a hacer ese tipo de periodismo. Y las calles. Las calles era donde sí también te enfrentabas a situaciones con los familiares, de que, pues, como te digo, nunca vas a ser bienvenido, nadie te está esperando y ni fuiste invitado. Entonces, sí, trabajar y aplicar tus protocolos de seguridad para una buena cobertura. Y producto de eso, pues sí fueron varias madrizas, el sentirte, o sea, salir desde pateado en el trasero, así literalmente, por mujeres en San Miguel Canoa, que además tú sabiendo los antecedentes históricos del pueblo, dices que, o sea, no hay bronca, mientras salga yo vivo, que me sigan pateando el trasero. Pero ese tipo de casos, de intentos de linchamiento con el tema huachicol, porque ya había precio por cabeza. Un periodista costaba 10,000 pesos. Después una televisora sacó un reportaje y aumentaron a 15,000 pesos. Decía yo, bueno, pues ya al menos lo que cuesta el flash, ¿no? Pero el pensar, el sentirte tan vulnerable que costabas menos que un flash, pues sí estaba muy, muy cabrón, ¿no? Y ahorita quiero que nos platiques de esa, por ejemplo, la que dices del tabique, esa cómo te la hicieron. ¿Cuál? O sea, le dijiste, tengo el tabique desviado, esa cómo te la hicieron. Bueno, se cubrían de... El periodismo era también de perseguir, ¿cómo se dice? Perseguir la noticia. Sí, pero era un tipo así de... Era muy aventurero el periodismo de Nota Roja en esa época porque además nos atrevíamos a tratar de resolver crímenes. ¿Sí? Imagínate lo que implicaba eso, ¿no? Entonces se hacían investigaciones en lugares de mala muerte y todo eso. Entonces en algún momento creo que andábamos haciendo un trabajo de investigación y nos dieron ahí una santa madriza dentro de un bar. De esos que tienen variedad. Fue en aquel tiempo fue en el bar La Yolis. Era yo y mi compañero y maestro de la Nota Roja, Alfonso Ponce Salgado, que para mí ha sido uno de los periodistas más importantes de Nota Roja en Puebla. Él y yo en medio de la pista y teníamos un grupo como de 10 taxistas encima. O sea, te estoy diciendo que no pudimos hacer nada más que hacernos conchita hasta que ya no supe qué pasó. El ponchito estaba llenito, yo creo que aguantó más los golpes, yo estaba súper flaco.
Entonces yo salí con todo roto, la ceja, el tabique desviado, y pidieron a la ambulancia. No, mentira, de ahí nos fuimos al Ministerio Público, a la Delegación Norte, y ahí llega la ambulancia por mí. Entonces, un contacto más con la Roja, porque ya en ese tiempo ya me conocía la gente de las ambulancias, ¿no? Hace rato dijiste que quiero tanto la Cruz Roja que hasta me accidenté con ellos. Sí, con el Quecholac, con un buen Alberto Quecholac, que lo aprecio mucho y me cae bastante muy bien y es de esos amigos que no olvido. Fuimos a un servicio en la autopista, Puebla Orizaba, fíjate que ahí pasaban muchas cosas. Y en una de esas nos alcanzan y nos chocan. Y yo quedo atrapado atrás. Pero salí con fractura craneoencefálica en 1993 o a principios de 94, por ahí fue, porque estaba embarazada mi pareja en aquel tiempo. Y fui rescatado por Chabelo. Me sacó de la parte de atrás, creo que la ambulancia la número 14 o la 10, ahí, de esas de camionetas panaderas. Y ahí quedé ahí atrapado. Todavía dicen que todavía me bajé a tomar fotos. O sea, ¿no te acuerdas? No me acuerdo de nada. Andaba yo deambulando y me bajo a tomar fotos y yo solo decía mi cámara. Y todo lo que me decía en mi cámara. Cualquier cosa que me preguntaran en mi cámara. Pero todavía bajé a tomar fotos. Ya me di cuenta de eso cuando ya fui dado de alta y revelé el rollo que tenía la cámara. Y efectivamente todavía tomé de las fotos donde están atendiendo al que nos chocó. Pero yo estaba en el privado 5 de La Roja, ahí guardado y no reconocía a nadie. Llegaba y la gente me saludaba o algo así. Yo les preguntaba en mi cámara. Y mi cámara, o sea, imagínate la fijación que tenía yo sobre mi equipo. Ya hasta después fui dado de alta y saliendo me encuentro a Salvatore y me dice, vámonos, acaba de chocar una 4. No, ni madre. Aparte, como es como es Gustavo, sí le creo capaz de... Sí, no. Y aparte eso de llevártela de fuerza. Sí, no, con él viví varias cosas también. Muy divertido. Y espero que que nos dejen los comentarios ahí, que se acuerde de una, que la dejen en los comentarios. Oye, ahora se me ocurre ahorita preguntarte, ahorita que se me prendió el foquito, ¿qué tanto ha retratado tu cámara? Mira, aparte de la sangre, que fue mucha, también ha retratado esperanza, porque el estar tantos años en la Cruz Roja también me hizo ver esa parte humana que yo tenía. ¿Por qué? Porque también la estaba yo viendo en la gente que sacrificaba a sus familias para estar a bordo de una ambulancia. Me hizo ver todo ese trabajo humanitario que hacían en situaciones de desastres naturales, en situaciones de violencia. Y como te digo, yo veía a esos superhéroes en las ambulancias, todo eso, pero también me hizo cuestionarme y decir qué más hay para retratar, aparte de la sangre. Y es como también me dedico también a retratar historias de vida. Me dedico a retratar la dignidad de nuestra gente. Y decir de nuestra gente, decir de todos. Entonces, últimamente disfruto mucho visitar carnavales en varios estados del país. Me dedico a retratar tradiciones también. El trabajar con niños, el dar trabajos, el hacer talleres con niños y ver la mirada de ellos, ver lo que miran ellos y cómo representan su entorno de distintos grupos. He trabajado con niños jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, con niños de Tepito, con niños migrantes de la Mixteca poblana, con niños de las montañas de Chiapas, con niños de varios estados. Entonces eso es lo que también mira mi cámara. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy vivo, porque me doy cuenta que yo soy quien está detrás de la cámara y que tengo la capacidad con esa cámara de poder también retratar y presentar a una sociedad esas otras realidades que tenemos, que son la niñez, que son las juventudes, que es una vida sin violencia. Entonces eso es lo que también ha retratado mi cámara. Y es que la bestia es el tren.
Te quería preguntar, ahorita te digo que a mí se me vienen las cosas acá. Te quería preguntar, o sea, ahorita hacerte como una dinámica. Yo estoy seguro que has visto todo. Incendios, ahogados, emposados, todo. Decirte así ahorita en las crónicas, así de... Me la puedo jugar ahorita de lo que yo te pregunte. Si te digo una crónica de un incendio, me vas a contar un... ¿Te parece si lo podemos hacer así? Sí. Te aviento una, no sé, un emposado. Sí. Va. 5, 4, 3. Espérate, ¿en qué nos quedamos antes de que pasara el camión? Que eso es lo que también habían visto mi cámara. Toda esa, la Ah, ok, dignidad, ok. la esperanza, la niñez y... Está chido. Sí. Dignifica la cámara, bien chido. 5, 4, 3. Ahora sí que no quiero como que digan, es que le está echando flores. Yo te lo quiero reconocer, te quiero felicitar, porque fíjate que este podcast tiene como objetivo dignificar la profesión del paramédico. Y en esta entrevista, bueno, en esta plática, nos estás demostrando, bueno, estás enseñándonos que nos estás dignificando la profesión del fotógrafo, del periodista. Entonces, yo en lo personal te lo agradezco y la gente que lo está escuchando, Gracias. espero que esté pensando igual que yo, que estoy seguro que sí. Sí, porque hemos visto situaciones que sí también nos impactan mucho, como de pronto hay gente fascinada por la violencia, que trae más fotos en sus cámaras o en sus teléfonos, trae más fotos de muertos que de sus niños felices, de su pueblo en una fiesta o de su familia. Entonces, todo eso creo que también me he venido cuestionando como ser humano, más allá de como fotógrafo. Sí, no, y por ejemplo, en mi caso voy a suavizar un poquito esto, que yo en mi teléfono tengo puras fotos de mi perro, que soy fanático de mi perro. Pero eso que dices, lo que dijiste al principio, eso es lo que yo me voy a llevar a mi casa el día de hoy. Fue lo de... Éramos la voz de los sin voz. Bueno, no la voz de los sin voz. Era la manera de que ellos pudieran tener una... Sí, era el lugar donde, la nota roja era el lugar donde nos encontrábamos, donde nos podíamos ver, donde podíamos saber de nosotros. Era en una época donde no había internet, donde no había redes sociales y donde el único lugar de la historia donde podíamos caber nosotros en una publicación era en la nota roja. No puedo decir que darle voz a los sin voz porque siempre hemos tenido voz. Solo éramos un canal de comunicación donde podíamos ahí tener un diálogo entre este mundo y el otro que se negaba a mirarnos. Pero gracias a la fotografía creo que hemos podido tener ese diálogo con la sociedad. Estoy de acuerdo. Total, bueno, no estoy de acuerdo, pero es que no supe qué contestar, la verdad. Contesté lo primero que se me vino a la cabeza. Pero fíjate, ahorita que se me dio el foquito, quería hacerte una pregunta. Quería hacer, si ponemos una dinámica. Va. Yo me la puedo jugar, me juego pues, solo lo que tengo, que lo que yo te pregunte, del caso que te pregunte, tienes una crónica que contarnos. A ver. ¿Nos la jugamos? A ver, sí, no entiendo bien el concepto de crónica, pero una historia, ¿no? Aquí, por el nombre del podcast de Sí. Crónicas de la Sirena, todas las historias Ok, les llamamos las crónicas. ok, va. Entonces, por ejemplo, yo me puedo aventar que, te digo, ¿tienes una crónica de un incendio? Sí. Échanos la crónica del incendio. Bueno, pues le acabo de platicar la de San Martín Texmelucan, y también hay muchos otros más, como el caso de la fábrica textil que está ahí en la 14 Oriente y la 28, que a mí me pareció una crónica bonita porque me pude retratar a un bombero que era su primer día de servicio, y el retrato es de un bomberito todo entre espantado y emocionado por su primer servicio de esa magnitud. Entonces le hice una foto que me gustó mucho y fue parte de mi exposición que se llamó Clave 11 de hace muchos años. Pasaron los años y pasaron como 15, 20 años y busqué a ese bombero, ya era un bombero adulto y bien formado, y le regalé esa fotografía. Porque me parecía importante que él tuviera y que sus hijos tuvieran un retrato de esa parte de su vida, de alguien que muchas veces nadie de sus familias imaginan cómo es su lugar de trabajo, ¿no? Sí, no, o sea, eso de no se imaginan, pero dejó a esa familia que tú platicas, la dejó para estar ahí presente Sí. en ese incendio. Sí, esa sería una de incendio.
Por ejemplo, me atrevo a un prensado. Los prensados, recuerden los que no vieron los capítulos anteriores, porque este puede ser el primer episodio de muchas personas. Son las personas que están atrapadas dentro del vehículo con los vamos a decir, con los fierros. Entre fierros. Es un accidente de alto impacto. Y bueno, eso fue en el 14 Sur y circuito interior. Sale el bueno, como decían en el bajo mundo. Y ahí vamos. Yo me trepo en la Libra, en la 5. Y solo iba con Bianchini. La Libra, recuerden que es el camión de rescate urbano. Camión de rescate urbano, que es el que trae la herramienta especializada para abrir carros. Y bueno, llego con el paramédico Salvador Bianchini. Pero así como era él, o sea, había curvas donde solo iban las 2 llantas así de lado la unidad. Se iban cayendo los polines. Era llegar por llegar primero. Llegamos primero. Y efectivamente estaban ahí un carro, todo impactado en la esquina. Ahí todavía no sé, tiene años que no paso por ahí, un árbol. Y eran 5. Había 2 prensados totalmente. Los de atrás estaban atrapados. Y había uno que estaban así esparcidos. Había uno que había quedado colgado en un árbol. Y ya cuando vimos cómo había quedado o sea, de dónde había quedado colgado, resulta que una rama salió el cuerpo y se le clava en el ojo una rama de gruesa y queda clavado en el ojo. Y esa vez me impactó mucho llegar rápido y éramos los únicos que nada más estábamos, Bianchini y yo, y a bajar la herramienta, echarla a andar rápido. Y fue la primera vez que usé las quijadas de la vida, que es la herramienta para abrir carros. Y nunca la había usado, no sabía yo cómo, traía yo mi chaleco, porque aparte de fotógrafo, de pronto pues también ayudaba yo a bajar la tabla, o en la época en que tenías que bajar a apartar al 5 con una tabla, ¿no? Entonces, 5 es paciente. Bájate con el collarín y la tabla y órale, primero llegamos nosotros. Entonces, esa vez me tocó abrir por primera vez un carro y sacar esos prensados con Bianchini. Y fue una experiencia que nunca me la esperaba, porque nunca me imaginé ser yo parte de ese rescate. Pero fue con Salvador Bianchini, con esos prensados, que eran 5 los que viajaban ahí. Y fíjate que muchas de las crónicas que nos vienen a contar acá, siempre les digo que tienen fotos. Yo sé que tú tienes fotos porque yo recuerdo que cuando Bianchini platicó esa crónica... Él la platicó. Sí. Cuando lo escuchen, si quieren en buscarlo, Salvador Bianchini es el primer episodio con el que empezamos. Pero justamente cuando la platicó, me acuerdo perfectamente porque te tengo agregado en mis redes sociales. Subiste las fotos de ese servicio. Uh-huh. Espero que nos las puedas pasar para que las podamos subir y la gente vea más o menos cómo estuvo el contexto de ese servicio. Me voy a jugar últimos 2. Hay algo que a mí siempre me impactó muchísimo ver, por ejemplo, las gente en posados, ya sea porque los aventaron en un pozo o porque se cayeron en un pozo. ¿Te ha tocado alguno de esos? Sí, mucho. Yo creo que no solo gente, sino también hubo una época en que empezó a recrudecer la violencia y aparecían varios en pozos, pero a mí no sé, me impactaba mucho la posición en que salían los cuerpos, porque eran también muy ya cuerpos putrefactos. Era también imaginar por qué lo habían echado ahí, quién lo había echado, si se cayó o cosas así. En algunos casos sí venían amordazados, pero uno en especial que yo recuerde es así muy, muy impactante, ¿no? O sea, pero sí me gustaría platicar uno de un servicio donde piden la unidad de rescate, que para ese tiempo era con el 066, era el Goliat. Y dicen, aquí hay una persona y está chillando y está en el pozo que está ahí en Clavijero. Llegamos y ahí se escuchaban ahí como llantos y todo eso. Y se mete el equipo de rescate y ya se meten, arman ahí el sistema y todo.
Y al final era un perrito con sus perritos, que eran los que estaban llorando. Y dice el paramédico, dice, era un perro, ¿por qué no avisaron? Y dice la gente de la comunidad, pero es que si les decimos que es un perro, no vienen. Entonces fue uno como que... Y lo sacaron. Lo sacaron y creo que le pusieron nombre todavía, le pusieron goleada al perrito. Lo bautizaron Qué ahí. chido. No se lo llevaron, ¿verdad? Pero sí le pusieron, lo adoptaron, lo bautizaron como goleada al perrito. Y Ese servicio fue creo que Rafa Cárdenas el que lo sacó. fíjate que ya la última que me quiero aventar así de que me la juego. ¿Alguna vez tocó algún parto? Porque, fíjate, en contexto para mí es lo peor que he visto en la ambulancia. O sea, he visto muchas cosas, pero el simple hecho de recibir un bebé, créanme que no es para nada. Mi mamá me decía, ay, mijito, el milagro de la vida. No, mamá, es lo más asqueroso que he visto en mi vida. Mira, nunca me tocó en 30 y tantos años, nunca me tocó un parto. Sí quería yo en algún momento, principalmente el inicio de año, el último día del año, decía yo, ojalá y pueda yo retratar al primer bebé nacido en una ambulancia. Era como algo que estaba yo como pendiente si salía un servicio de eso. Nunca me tocó. Y yo tenía ganas de retratar y darle seguimiento por años a ese bebé, pero nunca lo pude. Y entiendo lo que dices porque me toca ver el nacimiento de mi hijo Emiliano hace 22 años. Y yo dije, pues toda ternura a un bebé, la llegada del bebé, todo eso, la verdad es que fue muy impactante. He retratado todo, pero no tengo una buena foto del nacimiento de mi hijo porque me invadió tantas cosas. Entonces, no lo disfruté mucho. No, y aparte se me viene a la mente, si tú tienes un hijo recién nacido y te dicen, qué bonito está, no les creas. Sí, En esa gente no confíes. Sí. En esa gente no hay que confiar. Sí. Bueno, ya que de esa no hubo una, voy a hacer mi trabajo. Vamos a preguntarte algo. Pues un rescate acuático. Sí, varios. Hubo varios con tu papá. Tuvimos varios en varias partes. Con los veteranos de acuático, ¿no? O sea, me tocó documentar en rescates acuáticos con Salvatore y con Diana, con tu padre, con ese grupo. Pero hubo uno que debe tener como unos 10 años, reportan un rescate acuático en la sierra y ahí vamos, me trepo. Cuando eran coberturas fuera ya no iba yo en moto, iba yo en la unidad. Y llegamos y nos abrieron cancha y todo, y eran 2 cuerpos. Y aparece primero el cuerpo del chavo, luego de la chava, y siempre son la misma posición los ahogados. ¿Cómo describirías la posición de los La ahogados? posición es siempre como que las manos es como lo último que les llega a flotar y quedan como que un poco más arriba del cuerpo y quedan así como si fueran cayendo. Entonces esa como que siempre me impactaba que fueran como que la misma posición. Y llegamos y cubrimos ese servicio y recuerdo que la chica se estaba ahogando y el novio intenta salvarla sin tener una técnica y es algo que por lo que yo sé no es recomendable tratar de salvar a un ahogado si no tienes una técnica. Sí, y bueno, pues se quedan ahogados los dos. Regresamos, mando el material a la redacción y la historia, una historia de amor, por cierto. Y en la noche me dicen, oye, ¿sí sabes quién es el 14, el muerto? Y le digo, pues no. Y dice, pues es hermano de un amigo camarógrafo. Y dije, ay, cabrón. Entonces dije, bueno, pues ya. De pronto como que te entra un poco de pena, ¿no? Así, por la situación, por la pena del familiar y siempre, pero cuando es alguien conocido dices, bueno. Al día siguiente sale la portadota, ¿sí? La portada. Y hay que darle seguimiento a la historia, porque
para el periódico era una historia De amor. de amor, una historia fuerte. Una trágico. Y yo no iba a decir tragicomedia, pero no. Yo no fui. Yo coordinaba el departamento de foto y le pido a otro compañero que vaya. Pero hay que darle seguimiento a esta historia, van a velar los cuerpos ahí, todo eso. Y si ves al amigo, pues le das un abrazo. Y resulta que va este compañero y dice, oye, aquí está este cabrón. Te lo comunico, y yo todavía con la pena, ¿no? O sea, dije, a lo mejor le ha de haber molestado la portada, no sé, uno nunca sabe. Pero dice, no mames, quedó bien chingona. Dice, oye, te voy a pasar las últimas fotos que tomó mi hermano en el viaje cuando se iban para allá. Dice, para que también las publiquen, dice, porque en una de las fotos toman las nubes y aparecen corazones y todo eso. Dije, ay, cabrón. Entonces, esa historia de ahogados me pareció así como muy inusual, porque eran cercanos, por la forma en que reaccionan los familiares, por la forma en que uno de los mismos familiares nos proporciona el material para darle seguimiento, y efectivamente, ¿no? Al día siguiente se le da seguimiento y se matiza la historia de amor, las fotos de las nubes con corazones y todo eso, pero esa fue de ahogados. Espero algún día poder ver esa nota. Leerla. Debe ser muy interesante leer esa nota. Fíjate que antes de que ya nos despidamos bien, quiero que lo que estábamos platicando igual hace rato. No, a lo mejor si no lo quieres, no pasa nada. Te digo, lo que me decías de la carta que escribiste. Eso si lo quieres platicar, si no... ¿Quieres que te la lea? Son como 2 minutos. Sí, sin problema. Sí. La niña sin nombre. A todas las mujeres que luchan. Querida niña, te mataron y nadie dijo nada. Me duele que se festeje el Día de la Mujer. Me duele que nadie te recuerde. Me duele que nadie se haya indignado porque no eras la hija de alguien importante. Me duele el recuerdo de tu foto. Me duelen los ojos. Clic. Querida niña, te golpearon y nadie dijo nada. Hoy mucha gente festeja el Día Internacional de la Mujer. Hoy no tengo nada que festejar. Hoy mis ojos te vuelven a llorar. Hoy seguimos viendo mujeres asesinadas en México. Hoy Puebla es la Puebla de los feminicidios. Tú lo sabes. Mis ojos lo saben. La gente lo debe saber. Clic. Querida niña, te violaron y nadie dijo nada. Hay quienes se quejaban del amarillismo y solamente el día que les tocó su tragedia salieron a protestar a las calles. Hay quienes se quejaban de las protestas y solamente cuando a ellos los acarició la injusticia salieron a luchar. Clic. Querida niña, pasó el tiempo y nadie dijo nada. Me duele que muchos se cierren los ojos ante la mujer sin rostro, ante la muerta X, ante la niña sin nombre, ante la niña de las aguas negras, ante la niña de mis ojos. Clic. Querida niña, seguimos encontrando las noticias de esta forma. Hallan cadáver de, encuentran mujer asesinada en, violan y matan a jovencita. La estrangularon. Clic. Querida niña, pareciera que la indignación tiene un estatus. Si la mujer asesinada es hija de algún personaje importante de la sociedad, hija de algún empresario, académico, funcionario o un artista, solamente de esa forma su muerte será motivo de indignación. Incluso los medios de comunicación también les dan un estatus a las mujeres asesinadas. A las muertas importantes le dan una importancia del mismo rango que tiene una información política. Mientras que a las muertas del barrio, a las muertas de la calle, solamente les dan, si acaso, un número desconocido. Número X. Y ante la sociedad en que vivimos, se seguirá viendo a esas víctimas como una muerta de la nota roja, como un número más. Para ellos, solamente serán las muertas de la calle, las sin familia, y en lugar de indignación solo se escucharán comentarios como los que hemos escuchado. Es que andaba de puta, algo debía, se lo buscó, pobrecita, etc. Querida niña, el día que se encontró tu cuerpo de 1 año y medio, el día en que te violaron, golpearon y asesinaron, el día que apareciste flotando sobre un canal de aguas negras, ese día solamente te lloró el fotógrafo de nota roja, ese que, también, muchos etiquetan de amarillista,
Pero ante tu foto me pregunto, ¿qué razón hay para cerrar los ojos? ¿Qué razón hay para cerrar el corazón ante este tipo de crímenes? Clic. Esa es la carta que escribo ante esa foto que considero la más dolorosa en mi vida, porque esa foto me lleva a mi hija, me lleva a mis hermanas, me lleva a muchas mujeres que tienen todo el derecho de seguir viviendo, de seguir sonriendo, de seguir iluminando la vida de sus familiares. Y es ahí donde yo me cuestiono y me pregunto por qué cerrar los ojos, por qué preferir retratar a un político con el traje y engañando a un pueblo, y por qué se asquea a la gente del trabajo que hace el fotógrafo de nota roja. Esa es la razón por la que decidí tomar una cámara fotográfica, Lalo. Esa es la razón por la que yo me trepé en una ambulancia. Esa es la razón por la que yo decidí salir de mi barrio huyendo de la violencia y retratar la violencia. Y es la razón principal también por la que trabajo con lo que venimos haciendo. Porque te dije al principio, a mí me daría mucho gusto que el día de mañana tus hijas y tus nietas salgan a las calles y encuentren un mundo mejor. Pero el mundo se construye y en eso estamos. Wow. Créeme que espero que, así como estas palabras te acaban de tocar mi corazón, espero que toque el corazón de la gente que está escuchando esto. Y esa gente que diga, es que esas no son formas, es que... ¿Qué tiene que pasar para que...? Tampoco sabíamos cuál era la forma nosotros. O sea, nosotros somos los sin escuela. Entonces, yo no tomé una cámara por ser periodista. Yo no tomé una cámara para ser periodista ni para tantas cosas. Fuimos aprendiendo en el camino y mirándonos a los ojos y sintiéndonos como ser humano. Eso es lo que nos hizo también diferentes a otras personas que era por una cuestión de carrera o de estatus. Es lo que me distingue también del querer ser yo y no usar... no hacer lo que hago para ganar reconocimientos o para participar en concursos. Entonces lo que nos tiene aquí, y nos ganó el tiempo y no pudimos cambiar ese mundo, pero aún así estamos insistiendo, ¿no? Pues ahora sí que con lo que acabas de contar, siempre digo que trato de suavizar las cosas, pero yo creo que en este caso no. Yo creo que en este caso suavizar este tema es como hacer esto y pues mira, ya hasta otra vez se me está cortando la voz. Pero bueno, Rafa, te agradezco que hayas venido, que hayas platicado estas crónicas que crudas, pero son muy ciertas, que yo le encuentro muchísimo valor y espero que la gente que lo escuchó piense igual que yo, que esto tiene mucho valor, que lo compartan, porque créeme que este tema es algo que pasa muy seguido. Pero cambiando de tema, tú tienes un libro que... Platícanos del libro. Mira, hablando de esa forma de querer construir ese otro mundo, hablando de esas ganas que queremos seguir haciendo trabajo comunitario, de pronto nos preguntamos cómo, de dónde, y lo vamos a seguir haciendo. No aceptamos recursos del gobierno ni lo vamos a aceptar en ese sentido, pero buscamos nuestras formas de autogestión. ¿Para qué? Para seguir haciendo trabajo comunitario, seguir trabajando con niños. Ahorita ya se armó una brigada de musical de Casa Click, que es manejada ya por un niño de 11 años de edad. Órale. Y ahorita ya bajó de la sierra con 4 guitarras, con un violín, con un ukulele, con unas flautas, con panderos, con maracas. Entonces ahorita ya le está componiendo esa música de esperanza también, pero soñar también cuesta, y nosotros de pronto nos preguntamos por qué todos los días ahí, a pesar de la pandemia, no hemos parado no hemos dejado de poner un ladrillo en la montaña. Y entre las formas de autogestión salió, se publicó el libro de una autopublicación más de Casa Click, que es el libro Clave 11, Diario de un fotógrafo de nota roja, y todo lo que aquí viene una buena parte de la historia que se vivía como fotógrafo de nota roja, y todo lo recaudado con la venta de este libro es para precisamente seguir apoyando el trabajo de construcción que se está haciendo en la montaña.
El libro pueden contactar con mis redes sociales. ¿Sí? No tenemos puntos de venta porque es una edición muy limitada. Tiene un costo de 200 pesos. Pero a través de las redes sociales se les puede hacer llegar por Correos de México. Fue una edición de 400 ejemplares nada más. Y ahorita solo quedan 60 ejemplares ya. Digamos, si pudiéramos, no sé, a través de esto, las redes sociales son tan poderosas, conseguir a alguien que lo produzca pues masivamente, ¿te estarías dispuesto a aceptarlo? Sí, tenemos... Siempre y cuando tenga el beneficio para CasaClick. Claro, Que sí, es sí, de eso no tenemos bronca. La cosa no es la producción, sino las ventas. Entonces es ahí donde todo libro se atora, porque se han hecho muchos libros que están en los closets de los escritores y nosotros es lo que queremos evitar. No hacemos libros para que estén en el closet o en una bodega. Hacemos libros para convertirlos en ladrillos, para convertirlos en equipo, materiales didácticos que necesitamos. Entonces, si supiéramos vender sería otra cosa, pero ahí es donde se atora todo. Y no solo a nosotros, a mucha gente, la parte de cómo vender, porque nosotros nos preocupamos más por hacer que de pronto, ya cuando nos dimos cuenta, pues ya no tenemos un solo peso, ¿no? Pero seguimos haciendo el trabajo comunitario con lo que no nos bebemos ni nos fumamos. Pues, a lo mejor alguien de lo que estás viendo, que nos haga, porque yo también soy malísimo vendiendo, te voy a ser sincero, pero a lo mejor haber alguien que esté escuchando que nos pueda ayudar a venderlo. No vamos a encontrar el mejor vendedor del mundo. Sí, y no. Si no, aunque sea el mejor vendedor de Puebla, pero mucho va a ayudar. Sí, no, la verdad, si alguien que nos está escuchando nos puede ayudar a darle difusión a este libro, a ayudar a venderlo, no saben cómo se lo agradeceríamos muchísimo y ya saben que me contacten a mí o vamos a dejar aquí tus redes sociales. Sí, se está también buscando, que no he hablado con el encargado, que ya me contactaron para que, ya hablaron con él, me hizo un favor amigo Eliezer. Entonces estamos viendo la posibilidad porque es algo que yo quería también y se me hace injusto que el libro ya se presentó en Chiapas, se presentó en Estado de México, en Ciudad de México, en Querétaro y en Puebla 2 veces. Y no lo he presentado en la Cruz Roja. Entonces yo tenía muchas ganas de estar ahí porque de entrada quería yo convivir y con los amigos paramédicos. Entonces posiblemente en unas semanas más se haga la presentación del libro ahí en... Espero que nos invites para... Claro. Pues sí, para ahí... Pues sí, ya, estos güeyes que... ya llegamos ahí como veteranos nosotros ahí. Pero fíjate que ya gracias a esto, porque mucha de la gente que nos ve, los chavos que están empezando en esto, son los primeros en ver nuestros videos. Entonces ya te van a conocer. Ya cuando llegues ya no te sorprendes que te saluden. Sí, o que no me empujen, porque ya luego, fíjate que de pronto hay lugares o hay servicios donde vas pasando y pasa ahí y se te quedan viendo así como, usted siga su camino. Y ya no he cubierto cosas de calle. Y hay mucha gente joven, mucha gente que efectivamente ya no te reconoce, pero fuimos parte de ahí. Sí, son parte de como decía siempre que le digo a los chavos que nos voy a dar clase, que siempre que ven a los veteranos los saluden porque ellos son los que construyeron lo que estamos disfrutando ahorita. No los puestos arriba, como todos, Los ¿no? jerárquicos. Sí, no, creo que los veteranos, y hay muchas historias de vida que seguro ustedes están trabajando. Y qué padre que lo estén haciendo porque también son parte de la historia de las ambulancias. Esos sin nombre, esos que lo dieron todo en la Cruz Roja, que dejaron la vida, la columna, la espalda, todo ahí en las ambulancias. Me acuerdo de Pablito. Cada Navidad íbamos todos en la ambulancia a dejar la despensa de fin de año. Ese sentido de humanidad y de colectividad a mí me prendió mucho de ver en la Cruz Roja porque estamos en una sociedad donde cada quien se preocupa de su puerta para adentro, nada más. No piensa en colectivo y en las ambulancias te dabas cuenta de eso, ¿no? Que es al revés. De que haber entre todos, ¿no? E incluso para todo, ¿no? O sea, era la cena, cooperamos, quien no tenga, de todos modos come. Las navidades en las ambulancias y el llevar la despensa al compañero veterano que más lo necesitaba. ¿Cómo no seguir queriendo un mundo mejor? Sino, o sea, quiero soltar una, que es después de ver eso, ¿cómo
vas a dejar de creer que en verdad se puede construir un mundo mejor. Eso creo que te deja mucha enseñanza. Pues ya lo escucharon de viva voz de Rafa. De nuevo te agradezco por haber estado con nosotros, gracias. compartido tus crónicas. Eso de la carta, la verdad es que a mí me tocó fibras que tenía rato que no me tocaban. Pero bueno, así que hemos llegado al final. Desde que nos vayamos, quiero repetir de nuevo, si alguien nos quiere ayudar a darle difusión al libro, a venderlo, por favor, Rafa, ponlo en... Se los agradecemos muchísimo. Y igual para las personas que ya llegaron hasta acá, que ya llegaron hasta acá y les haya gustado, por favor, ya saben, compartir. Ahí, como decían los episodios pasados en los grupos de la familia, siempre lo mandan ahí. Bueno, yo siempre lo mando al grupo de mi familia, que no sé si los vean. Pero bueno, Rafa, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias al equipo de producción que está bien chingón. Yo al principio lo veía, dije, qué chido, porque es Puebla, ¿no? Y merece hacer cosas muy chidas. Y mira, ahora estoy aquí contento. Gracias por el espacio y también por la amistad, pero sobre todo por el corazón que veo que hay aquí. Pues ya tú sabes que pues quién es mi mentor de vida. Lo conoces muy bien, entonces ya sabes que algo le tenemos que sacar de él. Bien. Pues bueno, yo soy Eduardo Eddy. Rafael Durán. Y... Dilo ya. Chavo. Jabo. Ya chillamos los dos. Jabo tiene que estar haciendo las cámaras, pero creo que hubiera estado también chido en algún momento platicar más con él. Próximamente. Que se anime. Pero bueno, Eduardo Eddy. Rafa Durán. Y estas fueron una crónica más de crónicas. De La Sirena. Eso. Hay 31 para cualquier 43, decían. 3-1. 3-1. La guardia de hoy ha terminado. Síguenos y escúchanos cada semana. Crónicas de la Sirena es una producción de Mayday y Creativos Sonoros.